En el día de hoy vamos a estar predicando la palabra de Dios bajo el tema poder, compasión y ternura. Y vamos a entender cómo en la persona de Jesús, cómo en el Evangelio podemos entender el cómo Cristo actuaba mostrando todo su poder, pero también toda su compasión y con un toque de ternura sobre aquellos que Él se allegaba o se allegaban a Él. Hay una historia sumamente conocida en las Escrituras, pero la palabra de Dios es nueva cada mañana. ¿Cuántos lo saben? Y te pido que vayas conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo 5, a partir del versículo 21. La Biblia dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Esto es importante: le seguía una gran multitud y le apretaban. Aquí conocemos este texto del momento de sanidad que a dos personas sumamente afligidas y necesitadas del toque de Dios. Durante tantos años en el pastorado, a nosotros nos llegan todo tipo de personas, nos llaman, nos contactan con diferentes tipos de necesidades. Y es común ver cómo hay personas que están viviendo situaciones sumamente difíciles. Situaciones en el hogar, con matrimonios que en quiebra, en ruptura eminente, donde hay falta de amor, falta de respeto, falta de comunicación. Situaciones en el hogar relacionadas con la crianza de los hijos, la respuesta que los padres esperan de los hijos, la respuesta que los hijos esperan de sus padres. Situaciones en su trabajo, gente que tiene situaciones muy serias con sus negocios que están a punto de quebrar, situaciones muy complejas como es falta de salud, problemas de enfermedades, a veces enfermedades terminales, enfermedades sumamente difíciles, procesos a nivel de pruebas en la salud, gloria a Dios, que comprometen seriamente a las vidas. Gente que vienen y dice: pastor, ¿qué voy a hacer? Ya lo he intentado todo, no sé qué más hacer, se me han agotado todos los recursos. Y ese tipo de situaciones hace que en nuestras iglesias lleguen a conocerse personas que viven vidas rotas, gente muy rota emocionalmente, gente que necesitan un milagro de parte de Dios. Están en una situación muy apremiante. Hoy conoceremos la vida de dos personas que estaban viviendo una situación similar. Estamos hablando de gente que no podían seguir viviendo porque de la misma manera, porque han dicho: no puedo más, le he probado todo y nada funciona. Muchos de nosotros hemos estado en situaciones y Dios nos ha ayudado a salir de eso. Yo quiero decirle a alguien que está aquí que Dios te va a sacar del estanque de donde tú estás, de la situación donde tú estás. Y Dios lo hará. El Dios que lo hizo antes, Él lo volverá a hacer.
Vemos en el relato de Marcos 5 la historia de dos personas, uno llamado Jairo y otro una mujer con un flujo de sangre. Estas personas posiblemente ni se conocían, pero vemos cómo sus historias se entrecruzan. Parecería que estas dos personas no tenían nada en común. En esta vida vivimos millones de personas que parece que no tenemos nada en común. Sin embargo, hay algo que nos es muy común. Hay algo que nos hace que cualquier separación en cuanto a lo económico, a lo cultural, a lo educacional, a lo social, no importa el estatus social, no importa que hayas venido en una jipeta o hayas venido a pies, no importa que te vayas con un vehículo de alta gama o te vayas en carro público, hay algo que nos une a todos los seres humanos y que nos iguala, y es el dolor y el sufrimiento. Es en el dolor y en el sufrimiento donde vivimos vidas muy angustiadas y donde necesitamos más que nunca el favor, la atención y la respuesta del cielo. Veamos el desarrollo del relato. Nos dice Marcos 5:21 que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Está en Capernaum. En esa ciudad hizo más milagros que cualquier otra. Se desarrolló ampliamente el ministerio de Cristo. Las multitudes siguen agolpándose, aglomerándose, queriendo tocar al maestro, pidiéndole un favor al maestro, deseando que sus problemas puedan ser resueltos. Y nos dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo no era un ser común y corriente. Tenía dentro de esta sociedad cerrada una posición preeminente. Era principal de una sinagoga. Era un alto dirigente dentro de la estructura. Posiblemente era un fariseo y tenía contacto permanente con la clase religiosa, los sacerdotes, los levitas, los escribas, rabinos, fariseos. Era una persona muy conocida. Era el principal de la sinagoga de Capernaum. No era cualquier persona. Tenía una prestancia y una condición social que lo distinguía de los demás. Dice el escritor Lucas, haciendo la misma narrativa, que tenía una hija, y agrega Lucas diciendo que tenía una hija única. Era su única hija y tenía 12 años. Su hija había contraído una enfermedad, estaba muriendo. Posiblemente los médicos le dijeron: de hoy no pasa. Y este hombre que había conocido de la fama de Jesús decide ir a Jesús y decide, con la fe que pudo desarrollar, desarropándose, desvistiéndose de toda vestidura religiosa, olvidándose las instrucciones que los líderes religiosos habían dicho. No tengan que ver nada con no tengan que ver nada con ese Yeshua, con ese Jesús, ese imitador, ese falsante, ese que quiere destruirnos, que quiere destruir toda nuestra estructura religiosa. Ese falsante, no se acerquen. Y él, a pesar de todo eso, por amor a su hija, se acerca a ese Cristo.
y se acerca de una manera humillada. Se acepta y dice la palabra que él se postra delante de Cristo. Él se arrodilla. Él viene en total postración y humillación, desarrollando una fe de aquel que ha agotado todos los recursos y que el único recurso que le falta es venir a Cristo. Él está ahí. Nos dice que su hija tiene 12 años y se introduce dentro del relato otra historia a partir del versículo 25. Nos dice que había una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años. En el mismo año que la mujer le comenzó la enfermedad, en ese mismo año nació la niña de Jairo. Tanto esta mujer como Jairo están en una situación en la que no saben más qué hacer. Ella había agotado todos sus recursos, tenía 12 años con un flujo de sangre. Es como si estuviese menstruando durante 12 años. Tanto la niña casi muerta, que de hecho muere, y la mujer con un sangrado de 12 años, con una anemia crónica. Esta mujer le costaba en algunos días poderse poner de pies. ¿Sabe lo que es la anemia de tener una hemorragia de este tipo? Están unidas ambas en una gran necesidad. Yo quiero que tú te metas dentro del relato y puedas ir 2000 años atrás y puedas entender lo que significa una mujer con un flujo de sangre permanente. Tener una enfermedad que se conoce en la medicina como fístula obstétrica o fístula vaginal, y es un problema que al día de hoy afecta a muchas mujeres. Se dice que entre 2 y 4 millones de mujeres en el mundo sufren de esta enfermedad. Solo en África, en el África sahariana, alrededor de 2 millones de mujeres están pendientes de la ayuda de la medicina. Es algo que se cura. Es algo que en el día de hoy, con una cirugía de parte de un especialista, se puede curar. Sin embargo, todavía el día de hoy en África mujeres mueren por ese profuso sangrado al no tener acceso a una atención médica a tiempo. Imagínate, hace 2000 años esta mujer había gastado todos sus recursos y no tenía más opción. Conozcamos al otro personaje, Jairo. Es un padre desesperado con una hija moribunda, su única hija. Es un oficial de la sinagoga y es parte de la institucionalidad de la institución religiosa de la época. Es parte del sistema. Era un fariseo, tenía pleno dominio de las escrituras de la Torá. Sin embargo, la religión no le podía dar respuesta a sus problemas. La mujer del texto nos dice que no tiene nombre, no aparece un nombre, aparece el nombre de Jairo, del papá de la niña, pero no aparece el nombre de la mujer. La mujer es una mujer rota emocionalmente, económicamente, socialmente, totalmente excluida. Es una mujer que no tiene ningún reconocimiento social. La religión durante 12 años le había negado todo. Según la Torá, era una mujer inmunda. Usted no puede entender lo que significa ser declarado inmundo en una sociedad cerrada, como era la sociedad judía hace 2000 años. Ser inmundo es que todo lo que tocaba era inmundo. No podía acercarse al templo
porque era una mujer inmunda. Dentro de la ordenanza religiosa, la mujer que estaba menstruando durante su periodo cada mes tenía que durar 7 días en su inmundicia, apartada de todo oficio religioso. Luego de esos 7 días poder volver a reinsertarse. Pero esta mujer no estaba excluida durante 7 días, sino durante 12 años. Posiblemente no tenía marido, porque si un hombre se cohabitaba con una mujer como esta, era declarado también el hombre inmundo. Sus familiares difícilmente se le acercaban y le visitaban porque ella era inmunda. Si alguien se sentaba en la silla donde ella se sentó, la silla era inmunda, y la persona que se sentaba en la silla donde ella se sentó era también declarado inmundo. Si alguien la saludaba con la mano, quien tocaba a esta mujer inmunda también agarraba inmundicia. Imagínate por un momento lo que era la vida de esta mujer. Pero esta mujer crea un plan, desarrolla fe y dice: yo voy donde aquel que entiendo que es mi último recurso. Yo voy donde Cristo, yo voy donde Yeshua, yo voy donde Jesús. Y al igual que Jairo no llega reclamando nada, ella se tira de rodillas y piensa en un plan y dice: yo sé que Él tiene el poder para sanarme de mi flagelo, de mi enfermedad, si yo tan solo tocara el borde de sus vestiduras. La historia de esta mujer no es fácil. Ella está totalmente excluida. Y vemos a un Cristo interactuando con las inmundicias de su tiempo. Él, capítulos atrás, había echado fuera a demonios. Había libertado al endemoniado gadareno, a Legión. Cuando se le preguntó el nombre a los demonios, dijeron Legión, significando que eran cientos de demonios que poseían. Era aquel que estaba poseído una persona inmunda. Ahora Jesús es tocado por una mujer inmunda. Y pronto va a tener que llegar a tocar el cadáver de una niña recién muerta. Y la Torá, la ley, decía que no se podía tocar muerto porque también era inmundo. Jesús comienza a bregar con las inmundicias. ¿Sabe algo? Todavía el día de hoy Cristo sigue bregando con nuestras inmundicias. Y Él no es afectado con nuestras inmundicias, pero nosotros sí somos afectados por su amor, por su compasión, por su perdón, por su favor. ¡Aleluya! La mujer con 12 años de aislamiento social y religioso, lo más seguro, no tenía marido, ya no tenía recursos, había agotado todos sus recursos en manos de los médicos. Los médicos no quedan muy bien parados, habían esquilmado a esta mujer. Por 12 años no podía presentar sacrificio por sus pecados, no podía participar de las fiestas y celebraciones religiosas. Se sentía una muerte en vida. Versículo 5, 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Menos dinero, menos recursos, significaba menos esperanza. Es de suponerse que en ocasiones esta mujer pudo llegarle pensamientos tales: ¿y para qué yo estoy viva? ¿Y qué yo hago? No puedo relacionarme con nadie, mi vida no tiene sentido. ¿Para qué de mi existencia?
no tengo esperanza de vivir, yo lo que tengo es que morirme. Y en lo natural cualquiera puede ser visitado por este tipo de pensamiento. Pero ella desarrolla fe al oír de la persona de Cristo. No importa la situación y lo que te llegue y lo que te llegue a tu mente. Lo que tenemos que desarrollar fe en el objeto correcto. Y el objeto correcto de nuestra fe es una persona. Y el nombre de esa persona es Jesús. 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 Solo Jesús tiene la solución a nuestros problemas más urgentes. A esta mujer no le quedaban opciones. ¿Sabe por qué nuestra primera reacción frente a los problemas no es el orar o venir donde Dios? Porque cuando nuestras opciones están abiertas frente a las noticias, lo que pensamos es echar mano de lo que son nuestros recursos, echar mano de lo que tenemos en el bolsillo, o en el banco, o en la cuenta corriente, o en la cuenta de ahorros, echar mano de lo que son nuestras amistades, echar mano de lo que son nuestras influencias, echar mano de lo que son nuestros amigos médicos, echar mano de lo que nosotros podemos controlar, de lo que tenemos capacidad para pagar. Y mientras podamos pagar por algo, ¿por qué ir donde Dios? Y lamentablemente, aún siendo cristianos, muchas veces actuamos de esa manera. Mientras tengamos cómo solucionarlo, ¿para qué ir a molestar a Dios? Y eso se llama autosuficiencia. Eso se llama creernos que tenemos el control de nuestras vidas. Y Dios tiene que recordarnos una y otra vez que Él es el que tiene el control. Que nuestras vidas dependen de Él. Que en sus manos están nuestros tiempos. A esta mujer no le quedan opciones. Ella se abre paso entre la multitud. Y si algo aprendemos de esta mujer es que de lejos no se consigue nada. Ella sabía que tenía que estar bien cerca de Jesús, aunque sea en el anonimato, tratando de que nadie supiera que ella estuviera ahí, que nadie la identificara, porque le podían caer a pedradas o a palos, la podían echar de ahí. Pero ella se confunde entre la multitud y dice: yo tengo que ir donde el Señor, yo tengo que tocar al Maestro, porque el único que puede resolver mi problema más urgente es Cristo. Pudiéramos estar muy cerca de la iglesia, inclusive participar de un ministerio y no estar cerca de Dios. Dios nos libre a pastores, líderes ministeriales, estar muy cerca de las estructuras eclesiásticas, del hacer para Dios, pero están muy despegados, muy aislados de la vida de Dios en nosotros. Porque lo que importa es la vida de Dios en nosotros. No el quehacer religioso, sino cuánto de Dios tenemos, cuánto de Dios portamos, cuánto de Dios revelamos, cuánto de Dios mostramos cuando salimos por esa puerta. Cuando somos lo que verdaderamente somos, cuando nadie nos ve, cuando estamos fuera del ojo de la iglesia, de los pastores, de los hermanos, y somos eso, lo que somos cuando estamos solos. Pudiéramos estar muy cerca de la iglesia, pero muy lejos de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Es una buena enseñanza de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y es un relato de los tiempos de Josafat, cuando el pueblo de Israel estaba en peligros frente al asedio enemigo. Y a veces tú vas a tener un asedio de enemigos espirituales que van a querer robar tu paz, la paz de tu hogar.
enfermar a tus hijos, enfermarte a ti. Y me encanta cómo el pueblo en su incapacidad mostró total dependencia de Dios. Segunda de Crónicas 20:12 dice así: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es una entrega total, de total dependencia de Dios. Es interesante que en nuestra humanidad caída tengan que venir circunstancias difíciles orquestadas por el mismo Dios para bien de nuestras almas, para poder doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro ego. Es precisamente en esas circunstancias en donde Dios puede tratarnos en intimidad y podemos buscar más que nunca el rostro de Dios. Cuando estamos en abundancia, cuando la vida nos está yendo espectacularmente bien, cuando todo nos sonríe, en muchas ocasiones olvidamos al Creador. Nos olvidamos, no somos lo suficientemente agradecidos como para recordar de dónde Dios nos sacó. La posición de rodillas es una posición de humillación, es una posición de total rendición. Dios ha permitido que estén en una unión, tanto Jairo como esta mujer, de total debilidad, pero también de total vulnerabilidad, para poder tener un encuentro personal con Cristo. Llama la atención que los dos no vinieron reclamando nada, sino que vinieron en postración y humillación diciendo: por favor, ayúdame, clamando por favor. Ambos llegaron buscando y clamando por misericordia. Analicemos por un momento más la posición de Jairo como padre. Tiene una sola hija. Durante 12 años la ha criado y la ha mimado con amor. Solo los que somos padres podemos entender lo que es capaz una madre o un padre hacer por un hijo cuando está enfermo. Como padres estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por nuestros hijos. Muchas veces cuando nosotros, mi esposa y yo, teníamos los niños pequeños y ellos estaban enfermitos con fiebres altas o con un dolor, le pedíamos al Señor en nuestra impotencia: quítale a ella, quítale a él, quítale a mi hija, quítale a mi hijo esa fiebre y dámela a mí. Queríamos en nuestra impotencia que se trasladara el dolor de nuestros hijos hacia nosotros. No podíamos dormir, pero veíamos cómo el favor de Dios venía, la misericordia de Dios venía a nuestro auxilio. Jesús escucha la petición de un padre, de una madre, y en el caso de Jairo gustosamente accede a ir a su casa. Posiblemente Jairo no está tranquilo porque sabe que los minutos cuentan. El último parte médico le había dicho: busca rápido auxilio porque en cualquier momento tu hija se muere. Y es lo que hace que él vaya rápido donde el maestro. Jesús accede a ir a su casa, pero yendo de camino para su casa, sucede algo que para Jairo es incomprensible. Una mujer que él no sabe de dónde salió, toca a Jesús. Jesús responde de manera sobrenatural. Jesús dice, detiene toda su marcha con sus discípulos y dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos se quedan mirando. Jesús le dice: ajá, está una multitud apretujándote, tocándote, empujándonos,
tenemos que abrirnos de paso entre cientos de personas y tú dices que alguien te ha tocado. ¿Cómo que alguien? ¿Será que cientos te han tocado? Tal vez estaba en el pensamiento de los discípulos. Jesús, es un chiste lo que tú estás diciendo, que alguien te ha tocado. Pero Jesús no se queda ahí. Dice, alguien me ha tocado porque virtud, poder ha salido de mí. Cuando alguien cargada de fe en el objeto correcto, en Cristo, solo en Cristo, solo en Él, algo sucede en el mundo espiritual. Me imagino que en este momento Jairo pensó, mi hija se está muriendo. No importa que esta multitud toque a Jesús. No pierdas tiempo, Jesús. No me pierdas tiempo en bobería averiguando quién te tocó. Yo tengo urgencia, yo tengo un 911. Yo tengo una ambulancia esperándonos para ir a casa. Y lo que Jesús quiere saber es quién tocó. La mujer quiere permanecer en anonimato, pero Jesús sabía perfectamente quién la había tocado. Y la mira a los ojos y sale completamente identificada porque ella reconoce que al momento de tocarlo, el flujo de sangre se detuvo, se paró y fue completamente sanada. La mujer no quiere hablar hasta que los ojos de Jesús se cruzan con los ojos de ella. Volviendo a Jairo, Jairo no explota en ese momento porque él no quiere poner en peligro su milagro. Pero de buenas a primera le llega una noticia para la cual él nunca había estado preparado. Unos emisarios le llegan y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija muere. Me imagino que hubo un grito en ese momento de parte de Jairo, ¡no! Tu hija muerta, no molestes más al maestro. Jairo irrumpió en llantos. No sé si pudieran existir palabras más insensibles que se le pueden decir a un padre que su hijo, su hija ha muerto. Ningún padre está preparado para una noticia así. Ningún padre espera una noticia. Porque nosotros los padres lo que esperamos es nosotros irnos primero que nuestros hijos y esperarlo en los cielos. Pero en este momento Jairo está totalmente destrozado. Ponte los zapatos de Jairo y siente sus emociones. Tú me dices que la gravedad de mi hija no vale el molestar a este hombre, molestar al maestro. A Jairo no le importaba la mujer con 12 años con un flujo de sangre. Porque diría en su mente, esta mujer tiene 12 años y no se ha muerto. Que dure 12 años y un día más. Pero mi hija se está muriendo. Si Jesús no se hubiera detenido, ya estuviéramos en casa y mi hija no se hubiera muerto. Y mi hija se me murió porque no tuve tiempo de llevar al maestro a mi casa. Y yo no fui lo suficientemente convincente como para decirle a Jesús la urgencia. Y vienen entonces pensamientos a la vida de Jairo. Y un padre, por más que desarrolle fuerzas, entiende que lo que le está sucediendo a su hijo pudo haber hecho más. Y yo me imagino a Jairo con la gran impotencia de decir, yo tengo la solución, pero no pude llevar la solución a mi casa a tiempo. No pude llevar al maestro. Mi esfuerzo no fue suficiente. Yo como padre he fallado.
Yo fallé, yo tenía que hacer que Jesús llegara. Yo necesitaba que Jesús llegara a tiempo. Yo necesitaba eso. Y ahora mi hija ha muerto. En la mente de Jairo hay una pregunta: ¿ahora qué hago? Posiblemente Jairo tiene una mezcla de ira e impotencia. Jairo no sabe qué hacer. Marcos 5, versículo 36, nos habla de la compasión y de la ternura de Cristo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. La razón de por qué nos desesperamos en medio de la prueba es la falta de fe. Porque cuando tenemos un problema, lo que se dispara primero no es fe. Lo que primero se nos dispara cuando tenemos un problema es duda. Cuando hay un dictamen médico, lo que se dispara no es fe. Lo que se dispara es duda. Me voy a fuñir, me voy a morir, esto se acabó. Pero lo que nos dice el cielo es: no temas, cree solamente. Lo que el cielo predica a todo creyente es: no temas, cree solamente. Algunas cosas que podemos aprender del texto de Marcos 5 lo he resumido en algunos puntos. El primero de ellos es: cuando no sabemos qué hacer, por lo menos ya sabemos dónde ir, a quién acudir, ir a la fuente. Y la fuente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que en segundo lugar, cuando vayas a la fuente, cuando vayas a Jesús, ve de rodillas, ve implorando, ve suplicando. En tercer lugar, cuando estés orando y Dios parece que no te escucha, no te impacientes. Él sabe cuándo actuar. No te aires. No pienses que Dios no quiere saber de ti o no te ama. Recuerda, en cuarto lugar, que Dios nunca está deprisa. Los tiempos, los cronos de Dios no son iguales a nuestros cronos. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Difícilmente confluyan nuestros cronos con los cronos de Él. Recuerda que cuando Cristo fue avisado de que su amigo Lázaro había muerto, Él se retrasó 2 días más. Porque el que tiene el control de la vida y de la muerte puede tomarse unos días más. Amén. Cuando Dios al patriarca Abraham le profetizó, le prometió un hijo, Abraham, para ver la promesa, duró 25 años. ¿Estás entendiendo? Los cronos de Dios no son los nuestros. Los tiempos de Dios no son los nuestros. A nosotros nos toca esperar en Dios, confiadamente, amén, pacientemente esperando en Dios. En quinto lugar, nunca ha ocurrido nada en aquellos que se quedan en la orilla, en aquellos que se quedan en la periferia. Dios nos demanda una y otra vez que nos metamos a lo hondo, nos metamos con Él. Tú tienes que acercarte, tienes que buscar de Dios, tienes que meterte con Dios. En el momento de la adversidad, tu vida completa debe de vivir con absolutamente
buscando a Dios, entregada a Dios. La llegada a la casa de Jairo nos lo relata los versículos 38 y 39. Busquemos en la Biblia, por favor. Marcos 5:38 dice así: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí vemos la ternura de Jesús, compasión y ternura. Él entra con un grupo reducido de gente de fe a hacer un milagro. Él estaba totalmente consciente que el poder de la vida estaba en sus manos. Y él levanta a esta niña. Es un milagro de resurrección. Solo 3 milagros de resurrección ocurren en los evangelios, y este es uno de ellos. Jesús muestra su ternura especial en cómo le habla a la niña. Le dice en su lenguaje: Talita cumi, que traducido es: niñita, muchachita, jovencita, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y como señal de que no era un espíritu, Jesús le dijo: denle de comer, para que vean que puede degustar, tragar y masticar. Acerquémonos a la fuente, hermanos, cada vez que tengamos una situación. Santiago capítulo 4, versículo 8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Posiblemente haya personas aquí, personas que nos ven, que nos oyen, que están pasando la mano, que están sufriendo por causa de una enfermedad suya o de un familiar, que están padeciendo en silencio desde hace mucho tiempo, porque su hogar se ha destrozado, porque sus relaciones no van bien, porque tienes problemas de diferentes tipos, porque tienes problemas de adicción, y las drogas parecen en momentos que están ganando la pelea. Hay personas con problemas de pornografía, que tienen años que de manera oculta, a ciertas horas de la noche, o cuando nadie los ve, entran en contacto con pornografía, y han desarrollado una dependencia, y parece que no salen de eso porque se sienten esclavos. Hay personas que tienen problemas con el alcohol, no saben parar de beber. No es solo una copa, son muchas copas y luego botellas. Y parece que han desarrollado una dependencia con el alcohol, la cerveza, el ron, el whisky o cualquiera que sea la marca de su bebida preferida. Quizás estás aquí en silencio y no sabes qué hacer. A veces el temor nos paraliza. Yo no sé tu condición, pero conozco a aquel que tiene la solución a cualquiera que sea tu problema. Y su nombre es Jesús. Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Nos podemos acercar a Jesús, porque Jesús tiene el poder, ha mostrado la compasión y la suficiente ternura como para poder tratar con cada uno de nuestros problemas.
No importa lo que estés pasando, Cristo te quiere libertar. No importa lo que estés pasando, no importa que estés arruinado, Cristo puede bregar con tu ruina. No importa que tengas una vida rota, un corazón roto, un matrimonio roto, Cristo lo puede reconstruir. Él es el Cristo de los milagros. Pongámonos sobre nuestros pies.